Firmados por su emisor, es importante que... Bueno, buenas noches, queridos magistrados. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, para hoy quedaron en la palestra Valentina, bájale un poco. el grupo 3, ¿cierto? Sí, señor. Así es. Con el tema del endoso. Sí, señor. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Grupo 3 con el endoso. Como ya sé cuál es el endoso en propiedad es una de las modalidades, pero el tema es el endoso. Entonces yo sí quiero ver. Que hasta ahora vamos a comenzar la presentación. Disculpe, profesor. Sí, correcto. Ahora sí, integrantes. Qué pena. Entonces quiero empezar a ver en los recuadros los integrantes. Por ejemplo, Robinson Mena. ¿Dónde está Robinson Mena? Lo quiero ver aquí. De modo Doctor, que aquí estoy. pueden ya desaparecer eso de No, integrantes. que estén bien. Chao, mi Santico. Igualmente a mi Silencia Santico. micrófonos, por favor. Pueden, Fresco. pueden retirarme. Eso es. Bien. Aquí voy aquí dice primero Robinson Mena. ¿Dónde está Robinson Mena? Doctor, buenas noches. No podemos escuchar porque hay interferencia. Hay varios micrófonos abiertos. No, pero sí, mire. Luzdari Hidalgo. ¿Dónde está Luzdari Hidalgo? Aquí, profe. Ah, bueno, ok. Entonces, no te me escondes. Te me quedas ahí. Bueno. Hernando Ponce Parodi. Don Doctor, Hernando. aquí al frente. Buenas noches. ¿Dónde está Hernando? Hernando. Buenas noches. No te veo. Aquí estoy, doctor. Mire, Ah, aquí bueno, está la ok. pantalla. Perfecto. Muy bien. Rommel Andrés Vega. Profe, buenas noches. Rommel Vega, ahí está. Rodrigo Hernán Marín. Presente, doctor, buenas noches. Dame la mano para ver dónde está. Primer cuadrante, doctor, Rodrigo Marín. Rodrigo Marín, ahí está. Perfecto. Lina María Quimbayo. ¿Dónde está Lina María Quimbayo? Buenas noches, doctor. Eso. Acá. Karen Rojas Oviedo. Buenas noches, doctor. De las gafas, Karen Rojas Oviedo. Lilian Patiño González. Buenas noches, doctor. Lilian Patiño. Juan de Dios Benito. Juan de Dios Benito. Perfecto. Y José Estupiñán Rosso. Doctor, buenas noches. Entonces los demás, María Estela, Ernesto Martínez, Neifer Fernández, por favor, como dicen en el teatro, mutis por el foro. Bien. Muy bien. Entonces, el tema es el endoso. ¿Quién quiere iniciar? Doctor, buenas noches. Nosotros tenemos unas diapositivas. ¿Las podemos compartir? Bueno, sí está bien, pero después volvemos a ver las caras de ustedes porque yo necesito ver quién actúa y quién no actúa. Sí, señor. Sí, doctor, es que cada diapositiva tenemos cada uno una diapositiva, entonces cada uno vamos a estar en cámara. Y doctor, ahí te sale, ahí va saliendo quién, la persona que habla. Bueno, ok. Bien, entonces, definición. Bueno, doctor, muy buenas noches. Le habla Rodrigo Marín. Rodrigo. Nuestro tema es el endoso. Entonces, tenemos que empezar por abordar, doctor y compañeros, decir qué es el endoso. Y el endoso viene, está tipificado en el Código de Comercio en su artículo 781 y a partir del 651 sus siguientes, en donde nos dice que
el endoso es un escrito sucinto, ¿sí? Redactado con arreglo a las formas legales, o sea, al mismo código. El endoso se realiza al dorso de del título o valor, en este caso puede ser una letra, puede ser un cheque, puede ser un pagaré, puede ser la misma factura cambiaria. Sí, señor. Por el que el dueño de ellos transmite la propiedad a una persona determinada. Sí, señor. Mediante un valor el cual consta dentro de ese título. Digamos que si nos queremos venir a una definición más explícita, decimos que el endoso es una cláusula accesoria también e inseparable del título, el cual se puede realizar por la parte frontal, por la parte lateral, por la parte posterior, o también se puede realizar mediante un escrito anexo que tiene que ir anexo al título, por virtud de la cual el acreedor pone a otro acreedor en su lugar dentro del título. El endoso es la forma, como le decía ahora, doctor, de la transmisión de un título o valor a la orden y debe constar en el reverso del título o en una hoja adherida a él. Tenemos unas características especiales del endoso, en donde decimos que, para hablarlo más coloquialmente, doctor, cuando uno realiza una negociación, se puede transferir o se puede vender a terceros, digamos que ese acto se conoce como endoso. Otra característica especial del endoso es que el endoso es un acto unilateral, ¿sí? Debido a que a través de la firma el endosante manifiesta su voluntad de transferir el dominio del título, o darlo en garantía, o dárselo a alguien para que también... Otra característica, compañeros, que debemos de tener, ¿qué quiero decir con esto? Que no se puede realizar un endoso condicional de acuerdo a lo establecido ahí en el artículo 655 del Código de Comercio. Toda condición se tendrá por un escrito. De igual manera, en el endoso parcial. Otra característica es la parte que realiza el endoso, se denomina el endosante. Ha sentado re bien ese yogur. Silencio, por favor. Y a quien se le transfiere, Perdón. Se denomina endosatario. Entonces, aquí ya seguimos con nuestra compañera, la doctora Lilian, que nos va a seguir ilustrando en los diferentes temas del endoso, doctor, compañero. Bueno. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Compañera Lilian Patiño, yo les voy a hablar de un tema que también es muy importante, que es la cadena del endoso. De la cadena del endoso se ha dicho que es aquella que el primer endoso debe estar firmado por el tomador y cada siguiente endoso por la persona designada por el endoso inmediatamente precedente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el endosante sea el endosatario del endoso anterior. La secuencia más o menos intensa del endoso no nos va a debilitar jamás la posición del último endosatario, sino que esta, por el contrario, queda conformado en los endosos precedentes, los que en razón de la obligación autónoma de cada uno de los endosantes robustece el título en la medida que éste vaya circulando. El número de endosos, y esto es muy importante, depende del tiempo exclusivo de la vida del título y la intensidad de las negociaciones que se hagan con este título. El endosante se obliga frente a los terceros posteriores y frente a él que responden. En el nexo de las acciones del regreso, quien lo antecede. La entrega mediante el endoso de un título, valor, a la orden comportan la vinculación como obliga del regreso del endosante que lo recibe en ese momento. Como norma general, bajo el entendido del buen fin único y exclusivo del título que el endosante entrega con una finalidad específica. Sigue mi compañero. Robinson. Doctor, buenas noches. Compañeros, el artículo 656 del Código de Comercio nos menciona las modalidades del endoso. Ahí
está plasmado el endoso en propiedad, pero no lo desarrolla. Es un endoso que se conoce porque permite transferir de manera plena el título valor al endosatario, ¿sí? Por medio de este endoso en propiedad, se transmite la propiedad del título total. Total queremos decir el título en sí y su contenido, por medio del cual el endosatario puede disponer en su totalidad, ¿cierto? Se dice que es el único endoso que produce todos los efectos plenos. Normalmente el endoso en propiedad supone la... ¿Qué otras modalidades hay de endosos? Usted no está hablando de en propiedad. Doctor, este es el endoso en propiedad. Siguen los otros compañeros con las otras modalidades del endoso. Ah, bueno, ok, está bien. ¿Sí, doctor? Bien, entonces, listo. Usted llegó ahí hasta el endoso en propiedad. Sí, señor. Bien. Este endoso, salvo cláusula o disposición legal en contrario, obliga a quien lo hace solidariamente con los obligados anteriores. Sí. Sigue mi compañero. Mena. Buenas noches, profesor, y los compañeros aquí presentes. A mí me tocó el endoso en procuración. Como veníamos hablando de qué es el endoso, se dice que pues dentro del endoso encontramos varias clases que se da el endoso dentro de un título valor. Entonces se dice en el artículo 658, pues lo voy a leer y después lo voy a explicar. El artículo 658 del Código de Comercio señala que el endoso que contenga la cláusula en procuración al cobro u otra equivalente no transfiere la propiedad, pero faculta al endosatario para cobrar el título judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración o para protestarlo, y señala que el endosatario tiene los derechos y obligaciones de un representante. Como lo decía mi antiguo compañero, pues en ciertos casos del endoso, ¿sí? El endoso en propiedad pues transfiere todo lo del título valor al beneficiario o al endosatario. Entonces, en el endoso en procuración, ¿cuál es la diferencia? Que le otorga las facultades al endosatario son presentar el título para su aceptación, lo puede cobrar judicial y extrajudicialmente, también lo puede endosar, pero como es su endoso, tiene que ser endoso en procuración o al cobro del mismo. Y también tiene la facultad de los derechos y obligaciones de un representante, que quiere decir que en su debido incumplimiento lo puede protestar también. Que decíamos ayer, como el profesor nos preguntó, el protesto, o sea, que es una diligencia que se hace ante un notario cuando pues un título o valor no se ha hecho su incumplimiento, perdón. Pero todos los títulos valores deben protestarse ante notario. Señor. Le estoy entendiendo que todos los títulos valores deben protestarse ante notario. Sí, ante el notario se debe hacer el protesto. ¿Pero de todos los títulos valores? Doctor. No, solo aquellos los que tienen en este momento calidad de endoso. Es que es el problema de estar leyendo y de no tener comprensión de lectura, que no se sabe qué fue lo que dijo. Y ahorita me acaba de decir algo que se me paró la peluca. Que todos los títulos valores. No, estoy hablando del endoso en procuración. Del endoso que se hace en procuración al título se puede protestar. Ya que las facultades que le otorga al endosatario son los derechos y obligaciones de un representante. Por lo tanto, lo puede protestar en su debido incumplimiento. Cosa que le faculta cuando el endosante le ha dado esa titulación, ¿no? De la cláusula en procuración. Sí, en procuración. Entonces, sigo con el tema porque
El endoso en procuración o en cobranza no se extingue por incapacidad o por muerte del endosante tampoco. Para cancelar el endoso en procuración o en cobranza se dice también que tiene que ser en proceso sumarísimo. Y se entiende hecha cuando se devuelve testado o mediante el endoso del endosatario en procuración al respectivo endosante que le dio esta facultad. ¿Qué es eso de Ya. proceso sumarísimo que usted me acaba de decir? Es un proceso sumario y expedito, verbal. Bueno, digamos que. Ok, Profe, sigue mi otro compañero, bien. Rommel Vega. Profe, buenas noches. Buenas Compañero, buenas noches. noches. Bueno, siguiendo con los tipos o modalidades de endoso, en este caso hablaremos el de garantía. Como su nombre lo indica, se da cuando se transfiere como garantía del cumplimiento de una obligación. Esta clase de endoso debe otorgarse con la cláusula en garantía o en prenda y da al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario. Esto pues, según lo indicado en el artículo 659. También podemos hablar del endoso en garantía, que es una forma de establecer también un derecho real sobre una cosa mercantil, o sea, el título, o una cosa mercantil. El título de crédito, o es decir, se da cuando el título se transfiere como garantía de una obligación. Esa facultad que puede tener, digamos, ese endosatario en garantía, digamos que esas facultades o ese derecho que ellos pueden tener es de presentar para su aceptación, para el cobro judicial, para el protesto, si es necesario. También podemos decir de este endoso en garantía, que tiene una ventaja que le confiere el inciso final de este artículo, que es el 659. No podrán oponerse las excepciones personales que se hubieran podido poner a terceros anteriores. Es decir, así como quedó pactado el endoso, esas son las condiciones iniciales que se da para este tipo de endoso en garantía. Sigue mi compañera Lina. No, sigue Ponce primero. Doctor Ponce. Sí, sigue el doctor. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañero. Pues a mí me corresponde el endoso posterior al vencimiento. Bueno, este es un endoso bastante importante porque resulta que en los títulos valores también hay la función de servir de garantía como pago a la obligación, de tal suerte que con lo que se transfiere por medio del endoso, medie entre el endosante y el endosatario. Es un negocio jurídico, doctor, que se satisface con el título valor, la razón por la cual el endoso adquiere un derecho autónomo, según el artículo 647, que considera que el tenedor legítimo del título es quien lo tenga en su poder y pues sea conforme a la ley de circulación. Yo diría que en este momento, pues, el endoso lo puede, pues, ejecutar en su momento el tenedor que lo tenga a partir, pues, que lo haya recibido. Se habla también si el endoso tuvo lugar después del vencimiento, es del vencimiento que realmente, pues, la función de la garantía ejecutiva desaparece al año. Por ejemplo, cuando el endoso que se hace y la letra cumple el año, pues posterior a ese endoso se puede tener circulación con respecto a que otra persona lo pueda tener, pero ya tiene una función diferente. Por lo tanto, el efecto de lo mismo de la sección del crédito del artículo 1965 del Código Civil, que al decir en su inciso 2 también el artículo del Código de Comercio, en su inciso 2, artículo 660, el endoso posterior al vencimiento del título
producirá un efecto diferente, que es una cesión ordinaria, y su efecto de caducidad se mantiene dentro de los 3 años. Entonces, ¿qué quiere decir esta situación, doctor? Que se puede circular, puede manejarse el título dentro de ese parámetro, pero ya la reclamación se haría ante una acción verbal o declarativa, y para que haya un reconocimiento que ya no es directa, porque la parte pues ejecutiva cumplió su término, y ya no podía darse el caso de una reclamación directa con el reconocimiento legal que tiene un título de valor ejecutivo. Por lo tanto, pues hay una reclamación diferente, que es la reclamación por el intermedio de la vía ordinaria, que permitiría pues nuevamente entrar a comprobar con la literalidad del título, con la numeral del título, con la firma del título y otras acciones que permitan el reconocimiento y poder cobrar el título al girador. El tenedor tiene su obligación en la parte ordinaria. También habla pues de una acción bastante importante, y es que el endosante no se obliga frente al endosatario ni a tenedores posteriores al título de valor, lo cual significa que el endosante no es responsable de la obligación al traspasar ese título a la persona que lo tenga en propiedad en ese momento. Quien endosa y responde por la existencia de la deuda es el momento en que se hizo el endoso. Cuando nos referimos a la existencia, debe entenderse de un concepto jurídico, que es importante. El título de valor no ha sido descargado, por lo tanto se halla insoluto, o sea que viene en el mismo endoso a cargo de las suscripciones anteriores del endosante. Entonces quiere decir, doctor, que cuando el título de valor se pone en circulación o se endosa con posterioridad a la fecha del vencimiento fijada, el instrumento para ejecutarlo, el cobro, dicha transferencia produce un efecto de excepción ordinaria que puede bien ejecutarse por la vía verbal o declarativa, doctor. Compañeros, buenas noches. Juan de Dios. Voy a hablarles otra modalidad de endoso, que es el endoso con retorno. Aunque no es muy frecuente, puede ocurrir que un título o valor en virtud de un endoso regrese a manos de una persona que ya figuraba en el título. Esto quiere decir que bien sea como endosante, girador, avalista o aceptante. En este caso pueden ocurrir algunos casos, como por ejemplo el endoso al endosante, endoso al librador. También existe el endoso a un avalista, endoso a un aceptante y endoso al girado o no aceptante. Los títulos valores podrán transferirse a alguno de los obligados por el recibo del importe del título extendido en el mismo documento o en una hoja adherida a él, como lo había explicado ya el profesor anteriormente. La transferencia por el recibo producirá unos efectos de endoso sin responsabilidad. Es a quien se le da la orden de pago, la cual puede o no aceptar. En caso de que acepte, quedará obligado a efectuar pasando denominarse aceptante. Eso quiere decir que, por ejemplo, es posible que uno tenga hoy, haga sido el endosante y el título vuelva a mi nombre, en este caso, para referirme al endoso con retorno. Gracias. Es que estaba escuchando un ruido, pero no sé qué pena. Sí, ahí hay una... No sé. Hay Buenas alguien noches. ahí que no ha... Por favor, silenciar cerrado. los micrófonos, compañeros. Continúo, ¿verdad? Sí, doctora. Sí. Bueno, dale. Yo les voy a hablar sobre el endoso entre bancos. A los endosos entre bancos hay que darles un tratamiento especial, por cuanto el volumen de títulos que los bancos manejan es exorbitante. Por consiguiente, no pueden exigirse que cada endoso se haga de puño y letra y sea firmado en la misma forma, como en el caso de los cheques que se endosan a otro banco antes de llevarlos a la Cámara de Compensación, o el caso de las remesas de títulos entre bancos. De ahí que el artículo 665, nos habla... Nos dice que los endosos entre bancos podrán hacerse con el simple sello del endosante. Este sello es el que se conoce en la práctica cambiaria con el nombre de sello de canje. En el caso de los cheques que van a la Cámara de Compensación, aunque no se trate propiamente de un endoso entre bancos, también puede considerarse aquí el supuesto del artículo 664, que nos dice que los bancos que reciban títulos para abono en cuenta del tenedor que los entregue
podrán cobrar dichos títulos aun cuando no estén endosados a su favor. Los bancos en estos casos deberán anotar en el título de la calidad que actúan y firma recibido en el propio título o en una hoja adherida. En la práctica bancaria, esta norma venía siendo desconocida por completo y en los bancos exigían el endoso también en estos casos. Sin embargo, una resolución de la Superintendencia Bancaria de fecha del 15 de febrero de 1982 determinó que la causal falta de endoso como motivo para impagar o devolver un título no es válida cuando se trate de instrumentos recibidos para abono en cuenta del tenedor que se la entregue. Los bancos que reciben título para abono en cuenta del tenedor que los entregue podrán cobrar dichos títulos aun cuando no estén endosados a su favor. Los bancos en estos casos deberán anotar en el título la calidad en que actúan y firmar recibo en el propio título o en hoja adherida. Los endosos entre bancos podrán hacerse con el simple sello del endosante. Sí, eso sí. Sigue mi compañero. Buenas noches, doctor. Yo les voy a hablar del endoso en blanco. El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante. En este caso, el tenedor deberá llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que se le incorpora. El endoso al portar producirá efectos de endoso en blanco. La falta de firma del endoso hará que sea inexistente. Por la endosante estampa únicamente su firma según el Código de Comercio en su artículo 654. En este tipo de endoso, el tenedor tiene 4 formas de poner a circular el instrumento. La primera es colocar el nombre suyo al pie de la firma del endosante en el momento de que el título o valor se haga exigible para poderlo cobrar al deudor. La segunda es colocar su nombre al pie de la firma del endosante con el fin de transferir el documento, teniendo en cuenta de que en este caso, por el hecho de estampar su firma, se vincula cambiariamente. La tercera, que en el momento de transferir el título o valor se coloque el nombre del tercero al cual se transfiere. Y en la cuarta, de acuerdo con los usos mercantiles, es simplemente transferir el título o valor sin colocar ningún nombre. Sigue mi compañero José Estupiñán. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre cómo se hace el endoso en un título valor. Entonces, de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 654 del Código de Comercio, el endoso de los títulos valores a la orden, como por ejemplo la letra de cambio, el cheque, el pagaré, la factura cambiaria, se realiza mediante la firma del endosante contenido en el mismo título o en una hoja adherida a dicho documento. La falta de la firma trae como consecuencia jurídica que el endoso sea inexistente. Sumado a lo anterior, el artículo 655 del Código de Comercio exige que el endoso sea puro, sea simple, es decir, sin condición alguna. Un ejemplo es la transferencia de crédito al endosatario. Se encuentra sujeta a que el endosante tenga los recursos necesarios en sus cuentas bancarias. ¿Sí? De otra parte, el endoso debe cobijar la totalidad del derecho del crédito contenido en el título valor. Esto quiere decir que el endoso no se puede realizar por un porcentaje, ¿sí?, de la suma del dinero que contiene el título valor. También les quisiera hablar cuál es la oportunidad para endosar un título valor. Los títulos valores tienen una fecha de vencimiento, pues como ya todos nosotros lo sabemos, y al tener una fecha de vencimiento, el endoso como tal debe hacerse antes de que el título valor venza. Pues no tendría sentido que un endosatario reciba en endoso un título valor ya vencido, pues bien puede hacerlo, pero mientras no haya prescrito. Pero el derecho incorporado en este, pues tendrá menos derechos. Así damos por terminado nuestro tema, doctor, que era el endoso. Muchas gracias, doctor. Bueno. Buscaron un tema muy bonito. Es álgido. A ver,
para que lo piensen antes de contestar. Y cualquiera, pues, o todos, por ejemplo, pueden intervenir. Hay diferencia o diferencias entre el endoso y la cesión civil. Diferencias entre el endoso y la cesión. Porque al estudiar el endoso, tuvieron que haber estudiado la cesión. Pues, doctor, el endoso es un acto unilateral, ¿cierto? Debido a que a través de la firma el endosante manifiesta su voluntad, ya sea transferir el dominio, ¿cierto? Esa sería una de las características. Y la cesión es ya dar el bien como tal. Pero, ¿qué se transmite por el endoso? En este se puede transmitirse un título o valor, ¿no? En este caso, el otro es un inmueble o un bien. A ver, una cosa, el Doctor, endoso. también podríamos agregar que el endoso es una figura del derecho comercial y la sección es civil. Pues sí, pues puede ser civil, pero también es comercial. Doctor, el endoso es una declaración unilateral de voluntad del endosante y la cesión de crédito es un acto bilateral. A ver, entonces, el endoso es un acto que unilateral. Sí, señor. Sí, señor, unilateral. Y las sesiones de carácter bilateral. Bilateral, sí, señor. Pero entonces, ¿cuál es la principal característica del endoso? Doctor, adquirir el dominio de una cosa, en este caso un título valor. A ver, y si yo digo que es transmitir el título de valor y no los derechos inherentes a él. Bueno, doctor, porque digamos el endoso en propiedad transmite el título y los derechos. Porque es que el endoso transmite el título de valor y la cesión transmite los derechos. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, doctor, porque es que el endoso debe ser puro. Por ejemplo, simple, pues es decir que no se puede realizar un endoso condicional y en la sesión sí. Sí, porque el endoso debe ser incondicional, ¿cierto? Así está por acá en el 655, si mal no estoy. 655 del Código de Comercio, sí, señor. Cuando manifiesta que el endoso debe ser puro y simple. Sí, señor. Y que Sí, totalmente. cualquier condición que se ponga en contra de esto se entiende como no puesta. Por no escrita. Bueno, el endoso. A ver qué inquietud. ¿Qué oportunidades hay para el endoso? Que hayan varias personas intervinientes, por ejemplo, No. que lo podamos ceder. Doctor, que se debe hacer antes de que el título valor venza, ¿sí? Y una oportunidad puede ser antes de la prescripción del título.
A ver, yo le pago a Karen Rojas una deuda. Yo le debo a ella 50 millones de pesos. Y le giré un cheque de mi banco, Banco de Occidente. Se lo giré a Karen. Y Karen tiene cuenta en el Banco de Bogotá. Ese es un cheque que yo le giro a Karen y le pongo para consignar en la cuenta del primer beneficiario. O sea que ella no puede hacer más que consignarlo. Entonces, ¿ella qué hace? ¿Cómo hace esa consignación? Mi cheque es del Banco Occidente por 50 millones. Y ella lo va a consignar en su cuenta del Banco Bogotá. ¿Qué hace? Firmarlo al reverso con su nombre y con su cédula. Firmar mi cheque del Banco Occidente con nombre y cédula. Otro que me responda. ¿Y para qué se hace eso? Se debe hacer, doctor, porque si no se endosa, el banco no va a saber a quién va a ser el beneficiario de ese título valor. En este caso hablamos del cheque. No, porque el beneficiario es finalmente quien lo cobra. El que lo cobra. Aparece girado a nombre de Karen. Ella es la beneficiaria. Y ella lo está consignando, o sea que lo está cobrando. Pero entonces, ¿qué está pasando ahí? Doctor, pensaría que para que el banco pueda endosar ese cheque al otro banco. Para que el banco pueda endosar. No, y además declarar si el otro cheque banco, o no. momentico, pero ¿cómo Disculpen, así? a ver si el cheque o no tiene fondos insuficientes o el cheque No, a ver, puede ser. Me otro que es que me da el sonido. Puede ser pagado parcial o totalmente. a ver, entonces yo le entrego mi cheque al Banco Occidente a Karen. Y quedamos en que entonces ella toma mi cheque y lo firma por detrás. ¿Qué está haciendo Karen? Doctor, lo está endosando, ¿no? Lo está endosando, sí. Y Se eso lo está- sería para que ¿Qué clase de endoso está haciendo Karen? Doctor, es un endoso en propiedad, porque tiene pleno manejo sobre ese título valor. No sería en procuración. sí, doctor, en procuración. porque Procuración, doctor, yo diría que en procuración. para que le cobre al otro. A ver, Claro. pónganse de acuerdo. Yo Doctor, diría que, sí, siga, doctor Mena, siga. doctor, en ese caso, Karen está autorizando al banco donde deposita el cheque. El banco Para de que ella es el Banco de Bogotá. ¿Te está autorizando al Banco de Bogotá para qué? para que cobre ante el otro banco el cheque, lo haga efectivo. Entonces, si lo está autorizando, entonces el endoso es en procuración. Sí, Sí, señor. doctor, porque es que Sí, el señor. artículo 658 nos habla de eso, ¿no? Que pues la faculta para presentar el documento de aceptación a la aceptación para cobrarlo judicial o extraordinariamente, para endosarlo en procuración. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Qué hace el Banco de Bogotá con el cheque mío consignado en la cuenta de Karen? Cuenta del Banco de Bogotá. ¿Qué hace el Banco de Bogotá? Yo diría, doctor, que el Banco de Bogotá en ese momento, pues es
es el autorizado para cobrar en canje al otro banco o a la otra cuenta que usted tiene en el Banco de Occidente y solicitarle el pago por intermedio de una remesa que se convierte en un título. Yo consideraría que esa es la reclamación que tiene. Un chico por intermedio de una remesa, ¿cómo así? No, El banco, Karen como dueña del cheque, lo firma, lo endosa al banco para que el banco le solicite el pago al Banco del Estado. Esa es pues una reclamación pues en procuración, porque resulta que el banco está representando a su cliente para el cobro al banco que está solicitando el recurso, que es el que usted tiene la cuenta. No estoy entendiendo nada y me está volviendo mierda el cerebro. Bueno. No me lo enrede. Yo protejo mucho mi cerebro. Hágame el favor y no me lo enreda. Vuelva y empiece otra vez. Despacio, me habla del Banco del Estado. Entendamos qué es eso. ¿Cuál es el Banco del Estado? El Banco de Occidente. Banco de Occidente, doctor, mire. Bueno, ok. El cheque que se le giró a la doctora Karen y ella lo consignó en su banco para que sea cobrado al Banco de Occidente, pues lógicamente es una solicitud en procuración, porque resulta de que el banco que tiene Karen es la que va a representar la solicitud del cobro. Es lo que yo pues alcanzo a percibir dentro de la norma. Y si el endoso en propiedad, el Banco de Bogotá no se hace dueño de ese cheque y tiene todo el derecho de cobrárselo al Banco de Occidente. Yo consideraría que sí, doctor. Entonces es en propiedad y no en procuración el endoso. Ahí está, como dices. Sí. Bueno, y entonces esto, ¿dónde se hace? ¿Qué hacen los bancos con toda esa manada de cheques que reciben en el día? Porque el Banco de Bogotá recibe cheques de todos los bancos y el Banco de Occidente recibe el de Bogotá y otros bancos. Y así, entonces, ¿qué hacen los bancos con esa manada de cheques? ¿Qué hacen? Doctor, ¿no sería que lo hacen diariamente lo hacen? Sí, no hacen una conciliación entre bancos para transferirse la deuda de cada banco y organizar los pagos? ¿Eso cómo se llama? Pues ahí está pues lo que se llaman los títulos en propiedad que tienen. No. ¿Eso cómo se llama y dónde lo hacen? En el Banco de la República, doctor. Banco de la República. Y entonces, usted es representante de un banco, entra al Banco de la República y ya sabe a dónde tiene que ir, a dónde va. O empieza ya a preguntar, miren, yo soy nuevo y yo no sé qué hacer aquí en el Banco de la República. A mí me dijeron que viniera al Banco de la República, ¿a dónde debo ir y qué debo hacer? No. Ahí se presenta una conciliación, doctor, entre bancos para el proceso ¿Una conciliación? Sí, entre bancos para conciliar pues el proceso de las deudas de cada banco, consideraría yo. No. Se reúnen los bancos y se reúnen, y eso tiene un nombre, en Cámara de Compensación. Cámara de Compensación. Cámara de Compensación. Así es, doctor. Así es, doctor. Y en las ciudades donde no hay Banco de la República, entonces, ¿dónde lo hacen? Se hacía antes en el Banco Popular, hoy Caja Agraria. La Caja Agraria, sí, sí. Correcto, la Caja Agraria, así es, doctor. Entonces, ¿ahí qué pasa? En compensación, ¿qué pasa? Doctor, ahí se cruzan las cuentas y se hacen las deducciones de cada pagaré y se sabe cada quien cuánto le debe cada banco o qué deuda tiene cada banco en ese proceso, doctor.
Ahí, doctor, como para anexar lo que dice el doctor Ponce, digamos, realiza una conciliación entre entidades financieras. ¿Sí? Y ahí, digamos que llegan todos los cheques de diferentes ciudades y digamos que a este proceso, pues ellos le denominan lo que es el canje. Entonces, hasta que no se ha cobrado, pues digamos el título está en canje. Bueno, me hacen un favor y me abren el código de comercio en el 660. $660, doctor. Sí. ¿Se lo A leo? ver. No, pero Dice así. yo quiero oír otras voces. Yo no le he oído la voz a Luz Dari. Fabián, no le he oído la voz. Profe, ya lo estoy buscando. ¿Qué tengo? No lo tengo A a la mano. Belisario, no le he oído la voz. Doctor, ¿lo leo el 660? Bueno. Belisario Cuando- no es del grupo, doctor. Artículo 660. Cuando en el endoso se omita la fecha, se presumirá que el título fue endosado el día en que el endosante hizo entrega del mismo al endosatario. El endoso posterior al vencimiento del título producirá los efectos de una sesión ordinaria. Bueno. No se omita la fecha, se crea que empieza a endosar. Bueno, pero no solamente esos artículos, sino muchos artículos más. ¿Qué necesitamos para que el endoso tenga valor? Para que produzca efectos cambiarios. Que esté firmado, doctor. La firma. Que esté firmado por el endosante. Si no, el título es inexistente, excepto en el endoso entre bancos, que como lo dijo la doctora Karen, se puede endosar con un sello, solo con el sello. A ver. Y, por ejemplo, vamos a pensar que usted está endosando una letra. Entonces, el endoso que se haga sobre una letra o sobre un cheque para que produzca efectos cambiarios que se requieren en el fondo. Podríamos decir, doctor, que la voluntad expresa esté libre de vicios, de los vicios del consentimiento. A ver, usted aceptaría que Karen le endosara el cheque que yo le pagué si no tiene la constancia de la presentación para el pago y la del protesto? ¿Sí? No, doctor. Bueno, entendiendo que el protesto se da posteriormente al vencimiento del mismo. Entonces, para que el endoso produzca efectos cambiarios, ¿qué se requiere? Que el documento, que el título, que la letra, que el cheque no esté vencido. Eso es importante. Que no esté vencido. ¿Por qué? Porque no se haya presentado la caducidad. Ustedes saben que hay 15 días para presentar un cheque para su presentación, 15 días, contados a partir del día de el otorgamiento. Si se otorgó hoy, usted tiene 15 días para presentarlo al banco para su pago. Lo presentó en esos 15 días,
Y resulta que cuando lo presentó, no había fondos. Entonces usted va donde el gerente y protesta el cheque. ¿Qué le pasa a ese cheque? No fue protestado en tiempo, no se presentó en tiempo, no se protestó en tiempo. ¿Qué opera ahí? Doctor, La caducidad. ¿no? La caducidad, profe. ¿Caducidad de qué? De la acción, La acción, profe. ¿De cuál acción? Cambiaria. de la acción cambiaria, doctor. Entonces háblenme bien. Se presenta el fenómeno de la caducidad de la acción cambiaria. Cambiaria. O sea que no se puede cobrar ese cheque. Pero vamos a pensar en una letra. ¿Se puede endosar una letra después de vencida? No, señor. No. Doctor, pues el compañero Hernando Ponce así lo expuso y el artículo 660 que usted nos mandó a leer ahorita dice que la fecha del endoso posterior al vencimiento, doctor. Eso, y entonces, ¿qué pasa? La letra, a pesar de estar vencida, ¿sigue o no sigue siendo título ejecutivo? Doctor, no, después de estar vencida no sigue siendo título ejecutivo, doctor. Porque ya perdió su garantía, porque la garantía que tiene del plazo es de 1 año y es posterior a ese vencimiento. Yo consideraría que ya se convierte en un documento para reclamación de excepción ordinaria, doctor. Sería a través, doctor, de un Pero proceso también cuando no se declarativo. pacta la fecha de vencimiento, doctor. ¿También qué? ¿Existe la caducidad? ¿Y cuándo se presenta Doctor, la causa? Sí se puede, pues, para mí, ¿no? Sí se puede hacer efectivo una letra mientras esta no haya prescrito. ¿Sí? Exactamente. La acción cambiaria no haya prescrito. Entonces, a pesar de que la letra esté vencida, no pierde su carácter de título ejecutivo. No lo pierde porque no se ha presentado el fenómeno de la prescripción. Hay que tener en cuenta que para la prescripción de la letra son 3 años. A mí me llama la atención el endoso en garantía o en prenda, porque se pone en garantía o en prenda. ¿Por qué? ¿Qué está significando eso? La prenda, ¿a qué bienes se aplica? A los muebles, profe. A los A bienes los muebles, alguna cosa. A los bienes muebles. Bienes muebles. Y los títulos, valores, ¿qué tipo de bienes son? Inmueble, doctor. Muebles. 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 Por ende, Bienes muebles. entonces yo puedo constituir prenda sobre un título porque el título es un bien mueble. Sí, señor. Y entonces, esa es una garantía que se tiene porque tengo el título y la garantía que me está dando es que se me convirtió en prenda, en una prenda. Por eso se habla de o en garantía o en prenda u otra equivalente.
Bueno, muchachos, no sé, no le oí las voces. Las voces no se las oí. Doctor, ahí podríamos decir que el acreedor tendría el derecho de retener la cosa dada en prenda, en este caso por el título de valor, hasta que no haya sido saldada la obligación, obviamente, ¿no? Ah, bueno, si se da una cosa en prenda, sí. Pero es que el título es el que se da en prenda. Ya. En prenda de la Es la garantía para que se cumpla la obligación. Sí, la prenda se transfiere al acreedor prendario. Mediante. Bueno, yo no supe si Karen tiene voz de soprano o de contralto o lírico ligera de coloratura, ¿no? O sexto, pues ya no sé si es tenor o si es bajo. No, yo participé ahí, doctor. Yo también, doctor. Claro. ¿Belisario es también del grupo? No. Señor. No, doctor, de este grupo no. Sandra Forero tampoco, ¿no? No, señor, no. No, señor. Esto sí que es difícil de... Esto de calificar es algo que a mí no me gusta. A mí me gusta estudiar, me gusta indagar los artículos, buscarles el quiebre, entender el derecho. Eso es lo que a mí me fascina, me encanta. Y sería feliz si me quitaran la responsabilidad, que otro evaluara. Razón tenía el otro día el doctor Carlos Moreno, que dijo que por qué no hacíamos que los estudiantes se autoevaluaran. Yo lo intenté, pero eso es posible cuando se trata de un estudiante responsable. Porque ¿saben qué entiende la inmensa mayoría? Uy, qué papaya la que nos están dando. Uy, qué papayón, que yo me ponga la nota, qué papaya. Y yo se lo dije así al doctor Carlos, mire, doctor Carlos, usted tiene una concepción muy europea. Y es aún en los Estados Unidos también. Porque si yo le digo, oiga, Rodrigo, ¿usted cuánto sacó? Los Dari, ¿cuánto sacó? Robinson, me van a decir, 5. 5, doctor, 5. Sí. Entonces me contestan en forma irresponsable. Cada quien tiene que saber cómo le fue en la feria. Voy a hacer el experimento. Ustedes ya vieron las preguntas, vieron las respuestas, escucharon quiénes participaron, quiénes no. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué nota le pondría usted a el grupo? Oigo. 8, 9, 6, 7, 2, 1, 3. Realmente, como dice usted, doctor, es un tema complejo, ¿no? Esa cualificación cuantitativa. Sí, sí. Pero digamos que haciendo un análisis, doctor, muy objetivo, no, pues sin ánimo de uno decir, es que póngame 5, doctor, no. Pero digamos que fue una exposición, digamos, que cubrió gran parte de los elementos que trata sobre el endoso, ¿sí? No, la exposición sí, estuvo bien hecha. Sí, tratamos de... Pero es que la exposición y empiezan a hablar, empiezan a leer, ¿no? Entonces yo califico, usted ve si sabe leer, ve, Luz Dari sabe leer, Robinson, yo creí que no sabía leer, pero sí sabe leer. Y lo mismo Karen, saben todos leer. Entonces no se trata de saber leer, sino comprensión de lectura y de entendimiento del tema. Me pusieron el endoso, yo tengo que estudiarme el endoso, todo el endoso. Bueno, entonces oigo. Karen, ¿cuánto sacó el grupo?
Doctor, para mí, pues preparamos mucho la exposición y nos preparamos entre todos, para mí sería un 4. Pues porque si voy a calificar lo que se prepararon, tendría que ponerles 5. Es que el otro día el doctor Carlos Moreno, y tenía toda la razón, a mí me hizo pensar mucho, ¿no? El estudiante puede autocalificarse. Eso sería ideal, autocalificarse. Y estaríamos dando unos pasos increíbles de civilización y de una gran responsabilidad. Entonces tú dices que 4, bueno. ¿Quién más quiere? Oiga, Profesor, es que hubo un trabajo en equipo, un trabajo en grupo, inclusive nosotros hoy en la tarde nos reunimos también vía Zoom para compartir experiencias de cómo iba a ser la participación nuestra en un orden en que no nos contradijéramos en los temas y en retroalimentarnos cada uno con el tema que debíamos. Entonces yo para mí creo que sí ameritaba un 4 o 5, doctor, gracias. y vea, da la nota y no se le arruga la cara, vea, se queda serio perdido. ¿Sí ven lo que pasa? Se queda serio, dice. La idea del doctor Carlos es maravillosa, pero qué duro es llevarla a la realidad de efectos. A ver, Luz Dari, Doctor. ¿usted qué opina? Profe, se me robó la nota Karen Rojas, pero desde que usted dijo yo ya iba a oprimir el micrófono y también sí hemos sido, pues nos hemos caracterizado por eso, ¿no? Este grupo, de ayudarnos, de que si alguien no entendía algo, pues podérselo explicar. Esto es un tema nuevo para nosotros y pues desde la virtualidad, ¿verdad? Que sí queda como muy difícil, muy tedioso para ponerse todo un grupo pues en concordancia pues al tema. Si estudiamos, tratamos de recopilar todo lo que más podíamos, resumen, ¿sí? Por lo que se también para no llevar tanto tiempo. Y por eso estaba, también pensé, y en la nota que pensé es en 4. Ustedes siguen pensando en que el profesor nos está dando un papayazo terrible, una oportunidad tremenda. Bueno, muchachos, para mí el curso, es que si yo califico todo lo que me dijeron, pues tengo que ponerle 5. Pero es que yo me metí ya a investigar para ver si hubo comprensión de lectura sobre lo que hicieron y si están entendiendo el derecho. Yo les voy a poner 3,5. Entonces, esto es un grupo que todos sacan 3,5. Pero entonces me quiero cerciorar si sí están. Robinson Mena. Presente. Pero abran los micrófonos. Robinson Mena. Presente, doctor. Bueno, bien. Luz Dari Hidalgo. Presente, profe. Hernando Ponce. Presente, profe, presente, aquí estoy. ¿Me vio? No te veo. Ya me va a ver. Aquí Bueno. estoy ya. Ok, Aquí estoy. entonces para Ponce hoy. Rommel Andrés Vega. Profe, buenas noches, presente. Rodrigo Hernán Marín. Presente, doctor. Buenas noches. Dina María Quimbayo. Presente, doctor. Buenas noches. Karen Rojas Oviedo. Presente, doctor. Lilian Patiño González. Presente, doctor. Buenas noches. Hasta ahora te veo. Estabas ahí agachadita, escondida con la luz apagada. No. Juan de Dios Benito. Doctor, buenas noches. Y José Estupiñán. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Bueno, entonces sí están todos los que son. Entonces, vamos a
Bueno, muchachos, muchas gracias. Que pasen una buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Pues, doctor. A ver si pasa a otro grupo. El grupo cuarto creo que tiene la letra de cambio, el tema. Buenas noches, doctor. Sí, señor, somos el grupo 4. Tenemos a nuestro cargo la letra de cambio. Bueno, doctor, no sé si usted llama lista o nos presentamos todos. Pues sí. Váyanse presentando. Laura Estefanía García Prieto, ¿dónde está? Ya la vi. Sí, profe, presente. Laura, otra Laura. Laura Jiménez García. Yo, profe, presente. ¿Dónde está yo? Yo, hola. Laura Jimena García. Porque es que una me contestó. Entonces, a ver, hay una que se llama Laura Estefanía García. ¿Cuál es? Sí, profe, soy yo, presente, acá. ¿Dónde? Aquí. Ahí arriba, Laura Estefanía. Sí. La otra Laura es Laura Jimena. Laura Jimena. Joseph González Gutiérrez. Bien. Doctor. Andrés Vargas. Lisette Vanessa. Lisette Vanessa Carmona, ¿dónde está? Presente, profesor. No te veo. Ya. Gustavo Ernesto Cabrera. Presente, doctor. Luz Aida Galeano. Presente, doctor. ¿Dónde está Luz Aida? Aquí estoy, doctor. Bueno. Era para que me moviera las manos. Gina Marcela Mejía. Gina, muévame las manos. Ya, ok. Neifer Steven Méndez Polo. Buenas noches, doctor, por acá. Neifer Méndez. Nicolás Alberto Ardila. Presente aquí. Bueno, bien. Ok, entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, doctor, inicio yo. A nuestro grupo le correspondió la letra de cambio. Iniciamos pues con el concepto de la letra de cambio, que se encuentra pues regulada en el Código de Comercio colombiano, sus artículos 671 al 679. Es denominada como un título valor a la orden que presta mérito ejecutivo, en el cual se extiende la orden de pagar al aceptante o también denominado deudor un determinado valor en el plazo, en el plazo establecido y a favor del beneficiario o girador. Cuando hablamos de mérito ejecutivo, hace referencia pues a aquella característica que tienen algunos documentos de hacer exigible el pago de una obligación. En la letra de cambio, quien la acepta se compromete a pagar el valor incluido en la letra en el plazo estipulado en ella. Se le atribuyen dos funciones principales. Funciona como medio de pago y como garantía financiera o de una deuda, dado su carácter ejecutivo. Sigue Andrés, por favor. Bueno, entonces, a ver, ahí, paremos ahí. La letra de cambio es un título formal. ¿Es un título formal? Sí. Sí, doctor. ¿Por qué? Porque, doctor, o sea, cuando se refiere a título formal es porque, o sea, yo lo entiendo que es porque tiene unas formalidades para suscribirse. Bueno, correcto. Y entonces, ¿la ley ha supeditado su existencia a qué? No le he entendido, doctor, que la ley... Pues a la orden de pagar como lo estipulado en el título. Entonces, la letra de cambio es un título formal, porque la ley ha supeditado su existencia a la presencia de una forma escrita. Por eso es un título formal. Cuéntenme una cosa, ¿es literal? ¿Es literal o no?
que si es literal. Claro. Profe, es una letra literal, es transparente y autónomo, porque las dos partes se están poniendo de acuerdo o sea, para pagar un acuerdo que tienen entre ellos dos. Pero ¿por qué es literal? Doctor, porque se debe cumplir lo que se especifica en el documento, en cuanto a valor y fecha. Exactamente. Exactamente. Porque su vida se regula por lo expresado en el documento. Ujú. ¿Es autónoma? No, está soltada, pero déjala caer. ¿No es autónoma? Es de aire. ¿Sabes cómo saber cuál es de helio? Sí, profe, es autónoma y transmisible. Cuando es de helio, tú la sueltas, sube. ¿Es un título Porque- necesario? Aire. No, es chiquitico, chiquitico. Es microscopio. Sí, señor, es No puede. necesario. Claro. Es necesario y más para hacer exigible la obligación. Entonces, de esa definición que me dieron al comienzo, le faltó un montón de cosas, le faltó todo esto que yo les hice caer en cuenta. Bien. María del Carmen Gómez, por favor. ¿Quién sigue apagar el ahora? audio. Andrés, sigues tú, por favor, y alguien tiene el micrófono abierto que no es de nuestro grupo. Carmen. Bien, ¿quién sigue con la exposición? Andrés, sigue, por En la, favor. emisión, en la emisión y circulación de una letra de cambio intervienen las siguientes personas: el girador o librador, quien es la persona acreedora de la deuda, quien emite la letra de cambio para que el librado la acepte y se haga cargo del pago de la obligación. El girado o librado, que es el deudor, quien debe pagar la letra de cambio cuando llegue la fecha indicada o el vencimiento previamente pactado. El librado puede aceptar o no la orden de pago dada por el librador, y en caso de que la acepte, quedará obligado a efectuar el pago. En ese caso, al librado se le denominará aceptante. El tenedor o beneficiario, quien es la persona a la que se debe pagar, que puede ser el mismo girador o librador, o una tercera persona a quien indique el girador. Para esto también puede ser en la circulación de la letra a las siguientes personas: el endosante, quien es el que endosa una letra o transmite a un tercero; el endosatario, quien es la persona a quien se le ha transmitido el derecho incorporado en la letra de cambio; y el avalista, quien es una persona que garantiza el pago de la letra. Es importante mencionar que el avalista no es necesario y el endosante y endosatario solo aparecen cuando la letra de cambio es negociada. Y es Laura. Bueno, buenas noches para todos. La aceptación de la letra de cambio está regulada pues en el artículo 680 del Código de Comercio, que dice que la aceptación consiste en que el deudor y girador acepta pagar la letra de cambio de las fechas y condiciones estipuladas en el título. Puede ser total o parcial respecto a la cantidad consignada en la letra de cambio. Esta aceptación no puede estar sujeta a ninguna condición. Cuando se firma una letra de cambio, se está aceptando lo que contiene, por lo cual esto tiene unos efectos jurídicos, que les voy a decir cuáles son los siguientes. El deudor y aceptante no paga puede ser ejecutado por el girador o el tenedor. Si el aceptante o girador paga la letra de cambio, no puede ejercer una acción. Y si alguno de estos realiza un pago, puede iniciar una acción para aceptar la principal obligación, que es la de pagar. La falta de aceptación de una letra de cambio sucede cuando el deudor o girador se niega a firmarla, a aceptarla, y esto implica que no tenga ningún valor. O sea, cuando no se firma, eso no implica que valga, mejor dicho. Por eso es importante que la letra de cambio tenga la firma del deudor y que todos los nombres, apellidos y número de cédula coincidan con el número de identificación, y para que se haga más válido colocarle la huella digital, y esto está estipulado en el artículo 685 del Código de Comercio. El plazo estipulado en la letra de cambio es dentro del año a su fecha, a menos de que el girador amplíe este plazo.
Entonces sigue mi compañero Gustavo. Gracias. Me correspondió el endoso. El endoso en la letra de cambio. Como decían anteriormente los compañeros, hay varios tipos de endoso, ¿cierto? Pero en este en específico, en la letra de cambio. ¿Qué es el endoso? Bueno, el endoso es un acto a través del cual el endosante transfiere los derechos de créditos contenidos en un título valor a un beneficiario, que se denomina en este caso endosatario, quien se limita en virtud de dicho acto a ejercer los derechos. Por ejemplo, a exigir una suma de pagos de dineros contempladas en el título valor al endosante y demás personas que suscribieron dicho documento pues, con antelación. Hay unos artículos muy interesantes en el Código de Comercio. Uno de ellos es el artículo 654, que dice que el endoso en los títulos valores, por ejemplo, en la letra, se realiza mediante la firma de los endosantes, contenida en el mismo título o en una hoja adherida a dicho documento. Lo mismo el artículo 651, que nos habla de la transferencia de los títulos valores a la orden que requieren la entrega por parte del endosante al endosatario. Otro que me pareció interesante fue que en el artículo 655 nos habla que el endoso sea puro y simple, es decir, pues que no tenga ninguna condición, que la transferencia del crédito al endosatario se encuentre sujeta al endosante y que pues esta contenga una serie de recursos como por ejemplo cuentas bancarias o un porcentaje en una suma de dinero a un título valor. Algo muy interesante en el endoso, en la letra de cambio, aparte de ser un título valor autónomo e independiente, puede ser negociada o transferida mediante figura del endoso. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, mediante un préstamo, Maritza le prestó cierta cantidad de dinero a Pablo y quedó de ser pactado en una fecha estipulada los pagos, un año, 6 meses. Pero anterioridad a esa fecha estipulada, Maritza pues tiene alguna emergencia. Ella transfiere esa letra a otra persona que está dentro de la vigencia de las fechas pactadas antes del año. O sea, ella puede vender esa letra a algún amigo, algún vecino, algún conocido, por un valor igual o inferior a que la otra persona pueda llegar a ganar un poco más. Entonces, al momento en que ella vende ese título, esa letra a la otra persona, ya ella deja de ser tenedor de esa letra, de ese título, de esa letra de cambio. Ya quedaría él con el propietario, es la otra persona a cual ella le vende y en la cual pues esa persona tiene derecho a cobrarle, un ejemplo, a Pablo. Y pues de eso se trata la figura del endoso. También hay que tener en cuenta que el endoso tiene una fecha de prescripción que no puede ser superior a los 3 años porque pues según la norma prescribe, ¿no? Y también tener en cuenta, muy importante, la fecha en que vence la letra. Bueno. Muchas gracias. Siguiente. Bueno, el aval es una forma de garantía personal cambiaria aplicable a los títulos de valores únicamente para letras de cambio, pagares y cheques, etcétera. Esa está brevemente mencionada en la ley en el artículo 633 del Código de Comercio, la cual dice que es una garantía
para asegurar el pago de la totalidad o parte de un título de valor. A su vez, la Corte Suprema de Justicia define que el aval es una declaración unilateral de la voluntad para garantizar el pago de una obligación cambiaria preexistente una vez consagrada en el título de valor o por fuera de esta. Y se dice que se tiene que dar mediante la firma del avalista y que éste sostenga una posición pacífica ante ello. Entonces se entenderá que el avalista tendrá los mismos derechos y obligaciones que el avalado. También podemos ver que las partes intervenientes son el librador, después el avalado o deudor, o el avalista o garante. También podemos observar que se otorga el aval mediante las reglas del artículo 634 del Código de Comercio, la cual señala que se da dentro con documento separado del título de valor o por dentro de este. Se dice que una vez se estampe la firma en el título de valor, como bien puede ser una letra de cambio, se tiene la calidad de avalista para todos los efectos legales. También podemos observar más adelante lo que sería el monto. El monto será el valor total del título de valor, a menos de que se exprese lo contrario, o se haya una disposición de que se pague un valor inferior al título de valor, pero tiene que ser mencionada anteriormente. También podemos tener más adelante lo que serían las obligaciones, que se puede decir que las obligaciones del avalista, según el artículo 636, son las mismas que las del avalado, en lo que tiene que ver con el pago de la obligación cambiaria y responder por el título, más allá de que este sea producto de una obligación o un negocio viciado. También podemos observar que el avalista es diferente al fiador, ya que el avalista responde por la deuda total del avalado cuando éste no responde, actuando como un codeudor solidario en cuanto a sus obligaciones cambiarias. Y por último, se tiene que definir el límite a la persona a la cual se le va a dar el aval para que ésta sea determinable y saber qué monto se le va a dar. Y si no está determinada, se entenderá que se le habrá garantizado las obligaciones a los intervenientes del título de valor. Siguiente. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre el protesto en la letra de cambio. Ya se había dicho que era un acto notarial que sirve para acreditar que se ha producido una falta de aceptación o de pago en la letra de cambio. El protesto practicará con una intervención de un notario público, y si no se realiza con un notario público, pues es como se caduca la acción, porque es como si no se estuviera haciendo nada. El protesto por falta de aceptación deberá hacerse antes de la ¿Qué es lo que caduca? Pues, profesor, realmente no se haría nada porque es obligatorio hacerse ante un notario público. Por eso, y si no se hace, ¿qué es lo que caduca? Pues la letra de cambio no se está haciendo absolutamente nada, no se estaría haciendo nada. La acción cambiaria. Bueno. Sí, la acción de regreso. El protesto por falta de aceptación deberá hacerse antes de la fecha de vencimiento. Y el protesto deberá hacerse dentro de los 15 días comunes siguientes al día del vencimiento. Si la letra fue protestada por falta de aceptación, no será necesario protestarla por la falta de pago. ¿Y cuándo se debe presentar la letra para su pago? ¿Perdón? ¿Cuándo se debe presentar la letra de cambio para su pago? A los 15 días siguientes al vencimiento. 8. Eso sí, muy bien. 8. La letra de cambio debe presentarse el día de su vencimiento, primero, ¿cierto? El segundo, sí, o dentro de los 8 días comunes siguientes. ¿Y qué días son? ¿Qué tipo de días son? Dice 8 días comunes. 8 días. Días calendario. Calendario, sí. O como dicen otros, 8 días solares. Que es lo que más o menos dice el parágrafo primero del artículo 829.
Bueno. Esto, bueno, si el protesto, o sea, si, bueno, yo ahí. Si pero si el protesto por la falta de aceptación, con esa basta. O sea, con la sola falta de aceptación ya se puede iniciar. Esto, la formalización del protesto de la letra de cambio, pues en el cuerpo de la letra debe hacerse una hoja adherida a ella y se hará constar bajo la firma del notario el hecho del protesto con la indicación de la fecha del acta respectiva, además del funcionario. Y lo practicará un acta y en el acta tendrá que decir lo siguiente, pues la reproducción de lo que dice absolutamente toda la letra. Esto, el requerimiento al girado o aceptante para acreditar a pagar la letra con la indicación si esa persona estuvo o no presente. También deben estar los motivos de la negativa para la aceptación del pago. Y la firma de la persona con la que se hace la diligencia. En caso de no saber firmar la persona, pues se le da ahí la imposibilidad para firmar o la negativa que tiene la persona. Y en último, pues la lugar, expresión, la fecha, la hora del protesto y la firma del funcionario que lo autoriza. Esto... Bueno, bien, yo ya no hablaba mucho. Necesito ver si estudiaron la letra de cambio. Pregunta, ¿hasta cuándo puede realizarse la diligencia de protesto? 3 años hasta su prescripción. ¿Hasta cuándo puede realizarse la diligencia de protesto? A partir de su vencimiento, 15 días después. Los 15 días. ¿No? Sí, doctor, después de su vencimiento a los 15 días. ¿Qué dice el 702 del Código Comercial? Protesto por falta de aceptación. El protesto por la falta de aceptación deberá hacerse antes de la fecha de vencimiento. Entonces, si se trata de protesto por falta de aceptación, deberá hacerse antes del día del vencimiento de la letra de conformidad con el 702. Y si el protesto es por falta de pago, será dentro de los 15 días comunes siguientes al vencimiento. Artículo 703. Eso sí, muy bien. Bueno. El protesto se practica con intervención del notario público. Sí, señor. ¿Qué notario? El notario del lugar donde se creó el título. Dice el 698, el protesto se practicará con intervención del notario público y su omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. Entonces, se practica con intervención del notario público y yo pregunto, ¿el notario de Tunja? ¿El notario de Barranquilla? De la ciudad, el doctor el 698 también dice que el protesto se debe hacer en el lugar donde se debe pagar la letra de cambio. Entonces, el notario público es el del lugar señalado para el cumplimiento de las obligaciones. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Qué partes entonces intervienen en la creación y emisión de una letra? ¿Cómo hizo, profe? ¿Qué partes intervienen en la creación y emisión de la letra de cambio? El librador, el librador, el librado. Y endosante. Endosante. A ver, ¿quién es es el el girador librador? ¿Quién es el girado o gibrado y endosante? ¿Quién es el girador? El girador El es librador el que hace el que Es que el que da la orden al pago. al que se le debe pagar.
Es la persona que crea la letra de cambio. A ver, aclárenme bien porque me han dado como 3 conceptos. Es el que Girador ordena. es la persona que crea la letra de cambio. Sí. El acreedor de la deuda. Ah, Es la persona que emite la letra de cambio. Eso sí es distinto. Librador. Quien emite la orden de pago. ¿Quién es el girado o librado? Es la persona que se obliga a pagar. La persona a quien se da la orden a pagar, o sea, el deudor. Deudor. ¿Y el beneficiario? La persona a la que se le Que se debe. le transmite. A la cual se le debe pagar la obligación por la letra de cambio. Puede O sea, ser ahí el sería la girador El Podría mismo ser acreedor. estatal. El mismo acreedor. Esas son las partes que intervienen en la creación de la letra. No me hablen del endoso. Bueno. Bueno, vamos a hacerlo. A ver, ¿cuándo debe presentarse la letra de cambio a la vista? En el momento de su presentación. O sea, ¿cuándo debe presentarse o debe pagarse? La pregunta entonces, ¿cuándo debe presentarse la letra para su aceptación? Es a los El 8 día de días su de su vencimiento. A ver, hábleme uno solo. Otra vez. El día de su vencimiento o a los 8 días a los 8 días calendarios siguientes. Ajá. No, pero es que estoy preguntando por la letra de cambio a la vista. La pregunta por la letra de es, cambio que propone. Pues deberá hacerse dentro del año siguiente a la debe fecha. presentarse la letra para su aceptación? Estamos hablando de una letra a la vista. La letra. Profesor, ¿esta letra a la vista sería pagadera en el momento de su presentación al cobro? ¿Pero se presenta o no se presenta para su aceptación? Sí, señor, esto Sí, doctor. la Sí, letra señor. se protestará por falta de pago y lo mismo se observará respecto a las letras cuya presentación para la aceptación fuera Pues protestada. la respuesta es no, señor. La letra a la vista no se presenta para su aceptación porque tiene vencimiento en el momento mismo que sea exhibida para que se pague. O sea, eso es en el momento de que la fecha de vencimiento no esté indicada en la letra de cambio. Ahí se entiende que es pagadera a la vista. Claro, porque es a la vista. Que no tenga fecha de vencimiento. Exacto. Pues, sería, esa a la vista sería como en el momento en el que se presenta el cobro, en el que Debe pagar, Si es que la letra a la vista tiene vencimiento, inmediatamente se presenta. No para la aceptación, sino para el pago. Bueno. A ver, qué cositas les pregunto. ¿Qué consecuencias trae no presentar oportunamente la letra de cambio para su pago? ¿Qué consecuencias trae no presentar oportunamente la letra de cambio para su pago? Caducidad. ¿Caducidad de qué? De la acción cambiaria. ¿De qué? ¿Qué tipo de acción cambiaria? De regreso. pues en este caso, si usted vencía la letra, pues esta no se presenta para su cobro. Si no se presenta para su cobro en los términos legales. Si el tenedor de la letra no la presenta, caduca la acción cambiaria de regreso. Excepto le quedaría la acción directa
contra los primeramente obligados. Ok. Bueno, muchachos. Pues hay algunos que no les oí la voz. Joseph González de este grupo. Sí, señor. Sí, No le oí- señor. no Es le que oí nos... no le oí la voz. No Ahorita acabé de terminamos la participar dos. presentación. Faltábamos 4 compañeros por hablar. No, pero ya no por la exposición, sino ya yo hice preguntas a ver si me intervenían o no. Sí, yo Entonces, acabo de intervenir sobre la acción cambiaria, la caducidad. a Gina Mejía no la oí. Calladita, Gina. Vanessa Carmona tampoco la oí. Sí, profe, también hablé. Todos intervenimos. De mi parte, los escuché a todos. Pues usted que dice que los oyó, yo no lo oí a todos. Bueno, Profe, y también adicionalmente es porque faltamos personas por participar en la exposición. Lo que pasa es que todos intervinieron al mismo tiempo, pero todos intervinieron. sí, yo hago preguntas para ver quiénes intervienen. Y intervienen son los que saben, los que no se quedan callados. Eso es lo que, cuando yo hago preguntas, yo me fijo. ¿Quiénes intervienen? Y no, por eso los tengo a todos aquí en el tablerito. Entonces se trata de ver quiénes intervienen y quiénes no. Bueno. Esta es una calificación que... María. El examen no estuvo malo, pero tampoco estuvo bueno. ¿Usted entiende eso, Laura? Laura Estefanía. Sí, señor. No estuvo malo, pero tampoco estuvo bueno. Tradúzcame eso en nota. Pues que estuvo en regular, pero no tan malo. Interesante, pero discutible. Irregular, no tan bueno. Pero tampoco tan malo. Exactamente. Hubo Eso. preparación también. Entonces esa es una nota de 3.5. Bueno. Ok, muchachos. Mil gracias. Una feliz noche. Gracias, profe. Y Gracias. si Dios Gracias, no doctor. dispone, entonces Doctor, gracias. sería que continuáramos el lunes. Bueno, que descansen. Igualmente, doctor. Igualmente, Gracias. profe. Bueno, gracias, pues. Gracias. ¿Vanessa es de este curso? ¿Vanessa Carmona? No. Finalizar.